Buen día, estudiantes. Hoy día vamos a ver el curso de geometría, ¿ya? Vamos a ver qué tema nos corresponde hoy día, esta semana. A ver, acá, ¿qué observamos? Tenemos una canchita de fútbol, ¿no? Con un partido de vóley. A ver, en el fútbol, cuando cuando ustedes, ¿no? Los varoncitos, mayormente los varoncitos, pero yo sé que a las niñas también les gusta el fútbol. A ver, a la hora de patear, de meter un gol, mayormente los jugadores calculan, ¿no? ¿Qué ángulo van a patear? ¿Con qué ángulo lo van a hacer? Si es un ángulo de 30 grados, de 90 grados o de 50 grados. ¿No? En nuestra vida cotidiana observamos, por ejemplo, en la flechita en el partido de fútbol, observamos en la esquina, ¿no? Que forman un ángulo. El arco, el arco forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, a la hora de patear, claro, el jugador no va a llevar su reglita y va a patear un ángulo de 30 grados, no, ¿cierto? Sino que más o menos calculan, ¿no? ¿Qué ángulo le va a corresponder para meter un gol? Igualito sucede en el partido de vóley, ¿no? Cuando a la hora de sacar, ¿no? De lanzar la pelota para que caiga al otro lado, ¿no? Al equipo contrario, ¿qué ángulo podría ser, ¿no? Un ángulo de 60 grados para que pueda alcanzar la pelota, ¿no? Entonces, acá estamos viendo entre las dos figuras, ¿no? Observamos en la hora de jugar qué ángulo podría medir, ¿no? ¿Qué ángulo podría ser para obtener el mayor puntaje, ¿no? Entonces, en estas dos figuras estamos viendo y nuestra vida cotidiana, a nuestro alrededor observamos ángulos, ¿no? ¿Y cómo podemos calcular esos ángulos? Utilizando la regla, ¿no? El transportador. Pero en este caso, no se usa el transportador, ¿no? Sino que más o menos se va calculando, ¿no? ¿Qué ángulo podría yo lanzar la pelota para obtener un punto, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces el tema del día de hoy es ángulos. Vamos a ver diferentes medidas, las clases de ángulos que encontramos, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es una abertura que se forma por la unión de dos rayos en un mismo punto llamado vértice. La abertura se puede medir o trazar utilizando el transportador. Esta reglita ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a medir los ángulos? Ojo, se empieza desde cero, ¿no? Para medir 0 grados. Vamos a ir midiendo. ¿Cuánto mide? Si te preguntan, ¿no? A ver, traza un ángulo de 40 grados. Empieza desde cero, pero ustedes se preguntarán, mis hay dos ceros, ¿no? Lado derecho y lado izquierdo. Si vas a empezar la mano derecha, tu mano derecha, el cero se encuentra abajo, ¿cierto? Vas a mirar todos los numeritos de abajo. Si tú empiezas de tu mano izquierda a colocar la recta, el cero se encuentra arriba, 0 grados, ¿no? Y vas a empezar a medir, a medir, a medir, solamente mirando los números de arriba, ¿no? No te preocupes, eso en clase, yo te voy a enseñar en clase presencial, yo te voy a enseñar cómo se miden los ángulos, ¿ya? Así que cuando tengamos la clase presencial, vas a llevar tu reglita, tu transportador, ¿ya? Para enseñarte a medir los ángulos. ¿Ya? A ver, también tenemos ahí un reloj. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver ahí el reloj con los ángulos? Sí tiene mucho que ver. Las manillas del reloj, las manijas del reloj que forman ángulos, ¿no? Por ejemplo, ahí dice 3 en punto, ¿no?
¿qué ángulo me va a formar? Un ángulo de 90 grados porque es un ángulo recto, ¿no? Sin punto es un ángulo recto. Y así sucesivamente ustedes pueden ir jugando con el reloj, ¿no? Pueden ir viendo qué ángulo me va a formar, qué clase de ángulos son, ¿no? A ver, siguiente. ¿Cuáles son los elementos del ángulo? Tenemos los lados. ¿Qué son los lados? Determinados por dos rayos. Se denota con letras mayúsculas. ¿Ya? Recuerda bien eso. Los vértices también es otro elemento. El vértice es el punto en común de los dos rayos. Ya ustedes saben qué cosa es un rayo. Ya lo hemos aprendido en clases anteriores. Se denota con una letra, dice mayúscula. Ahorita vamos a ver cuál es el gráfico. La abertura es la amplitud de un rayo sobre otro. Se denota con una letra griega. En este caso tenemos alfa, beta y teta. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son los elementos de un ángulo? Ahí están, ¿ves? Los lados te indican cuáles son los lados, cuál es el vértice y cuál es la abertura o también llamado amplitud. ¿Ya? Que en la abertura ahí se colocan los ángulos. ¿Ya? Muy bien. Mayormente se va a denotar con letras griegas. Pero en este caso vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? Mayormente utilizando la letra X, ¿ya? Pero antes de eso vamos a ver la clasificación de ángulos. ¿En qué se clasifica? Tenemos ángulos agudos. Es aquel ángulo que se mide, dice, su medida es menor que 90, pero mayor que 0. ¿Cómo es eso, Miss? Por ejemplo, ahí tenemos gráficamente qué es un ángulo agudo, ¿no? ¿Cuál es el gráfico del ángulo agudo? Pero ¿cuál es su medida? Dice, la medida, SM significa medida, y ese gráfico que ustedes ven con dos líneas y una curva, una línea curva, significa ángulo, ese es su símbolo del ángulo. Entonces, ¿cómo se lee? La medida del ángulo T o X es igual a 30 grados. Miss, entonces 30 grados es un ángulo agudo, sí. Los que son mayores que 0, pero menores que 90 grados, se le llama ángulos agudos. Otro ejemplito de ángulos agudos, tenemos 50 grados, 80 grados, 75 grados, 91, ¿será? No es un ángulo agudo el 91 porque se pasa. Tiene que ser menor que 90 grados. Ya, recuerden bien, tiene que ser mayor que 0, pero menor que 90 grados. Otro ejemplito, 25 grados es un ángulo agudo. 38 grados, ¿no? A ver, siguiente. Ángulo recto. ¿A qué se le llama ángulo recto? Al ángulo que mide 90 grados, ¿ve? Así como en ese caso gráficamente tenemos así. Pero ese cuadradito, Miss, ¿qué nos indica? 90 grados, ¿ya? Ese cuadradito nos indica 90 grados. ¿Y cómo se lee? La medida del ángulo A o B es igual a 90 grados, ¿ya? Es un ángulo recto. Siempre, siempre va a medir 90 grados. Solamente 90 grados, ¿ya? A ver, hasta ahí ya vamos aprendiendo. Entonces, ángulo agudo, ángulo recto. Ahora, ¿qué tenemos? Ángulo obtuso. ¿Qué es el ángulo obtuso? Es aquel ángulo que su medida dice que es menor que 180, pero mayor que 90 grados. O sea, Miss, un ejemplo, por ejemplo, 91 grados es un ángulo obtuso porque es mayor que 90, pero tiene que ser menor que 180 grados. Otro ejemplo, a ver, 120 grados, 150 grados, 168 grados, son ángulos obtusos porque son mayores que 90 grados, pero menores que 180 grados.
Pero, Miss, ¿cuál es su gráfico? Ahí tenemos su gráfico, ¿ves? Una boquita, pero más abierto, ¿no? Más abierto, ¿ves? Le pasa al 90, ¿no? Más grande que el 90. ¿Ya? Así te puedes aprender el ángulo obtuso. ¿Y cómo se lee? La medida del ángulo ABC. Bueno, en ese caso he colocado que es igual a 120 grados. ¿Cómo se mide? Se mide con el transportador. ¿Ya? Vamos a ir midiendo con el transportador la siguiente clase. Siguiente, el ángulo llano. ¿A qué se le llama ángulo llano? Es aquel ángulo que mide 180 grados. Recuerda, 180 grados va a medir el ángulo llano. ¿Y cómo es? Es una línea, ¿ya? Entonces, esos dos rayitos que ustedes observan viene a ser el ángulo llano. Cuando colocas tus brazos extendidos, viene a ser ángulo llano, ¿ya? Muy bien, ¿y cómo se lee? La medida del ángulo AB es igual a 180 grados, ¿ya? Entonces, hasta el momento hemos aprendido qué es un ángulo, ¿ya? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Hemos visto que en el partido, en el vóley, ¿no? A la hora de sacar, a la hora de meter un gol, ¿no? También hemos visto la clasificación. Se clasifica en ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo llano. ¿Ya? Llano siempre va a ser 180 grados. Nada más. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunos ejercicios. Dice, resuelve el valor de X en cada caso. Ya ves, tenemos dos casos. Letra A y letra B. A ver, la letra A, ¿qué observo? ¿Qué clase de ángulo es? Es un ángulo recto, porque está ahí 90 grados, ¿no? Entonces, ¿qué tengo en los ángulos? 50 grados y 2x. Entonces quiere decir que el 50 grados y el 2x, ¿a qué voy a igualar? A 90 grados. Estamos desarrollando la letra A del gráfico de la letra A, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que 50 grados más 2x, aquí es igual a 90 grados. Bajo 2x, el 50 grados como está, como tiene un signo positivo porque no tiene nada, cuando no tiene nada de signo adelante, significa que es positivo. ¿Cómo pasa al otro lado? Restando. Por eso es que se coloca 90 menos 50 grados. ¿Cuánto es? 40 grados. Ese 2x, el 2 pasa al otro lado dividiendo, ¿no? Ojo, estoy formando una ecuación. Si suma, pasa al otro lado restando. Si está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Es por eso que 40 entre 2 vendría a ser 20 grados. Ahora vamos al gráfico de la letra B. Mira, ¿ves? Tenemos 30 grados, 40 grados y tenemos X. Entonces, aquí es igual todo. Viene a ser un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, vamos a sumar 30 grados más 40 grados más X es igual a 90 grados. Entonces, sumo 30 más 40, 70, más X igual a 90 grados. X es igual a 90 grados, el 70 pasa al otro lado restando. Entonces vendría a ser X es igual a 20 grados. ¿Ya? La respuesta es 20 grados. Siguiente ejercicio. Número 2. Resuelve X en cada caso. La letra C. Vamos a calcular la letra C. Todo vendría a ser un ángulo recto. Pero cada uno de los pedacitos, yo lo llamo pedacitos al X, 2X y 3X, porque están dentro del ángulo recto. Entonces, ¿a qué vamos a igualar? X más 2X más 3X igual a 90 grados. ¿Ya? Entonces sumo X más 2X, 3X, ¿no? Más 3X, 6X.
¿Cómo lo tomo al X? Tómalo como una manzanita, ¿no? Una manzana más 2 manzanas más 3 manzanas. ¿A qué es igual? A 6 manzanas. Entonces igualito se va a sumar las X. X más 2X más 3X serían 6X igual a 90. Pero ese 6X se está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? A dividir. Sería 90 entre 6. ¿Cuánto es? 15. Entonces mi respuesta va a ser 15 grados. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasamos a la letra D. X y 120. Pero ¿todo qué vendría a ser? ¿Es un ángulo? Llano. Ya te dije que tus brazos extendidos es un ángulo llano, ¿no? En forma horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que X más 120 es igual a 180 grados, ¿ya? Ojo, los ángulos se miden en grados, recuerda bien, ¿ya? Es en grados. Entonces, X es igual a 180. Ese 120 pasa al otro lado restando. ¿Qué vendría a ser? X es igual a 180 menos 120, que es igual a 60 grados, ¿ya? Muy bien. Entonces, de esa manera se van a calcular los ejercicios de ángulos. Siguiente ejercicio. Resuelve X en cada caso. ¿Ves? Ahí te he colocado un gráfico. Me dice que el ángulo AOB es igual a X y el ángulo BOC es igual a 30 grados. Pero todo, ¿cuánto vale? Todo, que es AOC, vale 80 grados. Ahí te indica la flechita, ¿ves? Que todo vale 80 grados. Entonces, ¿cómo calculo X? Pedacito más pedacito. ¿Cómo pedacito más pedacito? X más 30 grados es igual a 80 grados, ¿ya? Voy a ir sumando. Pedacito más pedacito me da el total, que es 80 grados, ¿ya? El 30, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Entonces, X es igual a 50 grados, ¿ya? Muy bien. Pero todo vendría a ser un ángulo de 80 grados, que vendría a ser un ángulo agudo, ¿no? Muy bien, así se van a desarrollar los ejercicios, ¿ya? Número 4. No, no es número 4. Seguimos con el número 3, pero ustedes le van a colocar letra A y letra B, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué me dice? Ahí tengo el ángulo. Me está diciendo de que tengo un ángulo de 10 grados, 30 grados y 20 grados. Pero todo, ¿cuánto vale? X. ¿Y cómo calculo X? Sumando pedacito más pedacito más pedacito, ¿no? Entonces, tengo 10 grados más 30 grados más 20 grados es igual a X. Sumando todos los pedacitos vendría a ser igual a 60 grados, ¿no? Muy bien, mi respuesta es 60 grados entonces. Bueno, hasta ahí ya te he ido explicando lo que son los ángulos, ¿ya? A ver, como para recordarnos, ¿ya? ¿Qué viene a ser un ángulo? Es una abertura que está formado por dos rayos, ¿no? ¿Qué más tenemos? La clasificación, ¿no? ¿En qué se clasifica? ¿Cuál es su clasificación? Tenemos ángulos agudos, ángulos rectos, ángulo obtuso y ángulo llano, ¿ya? Tú me vas a mencionar a la siguiente clase los ejemplos. Yo te voy a decir, a ver, dime un ejemplito de ángulo recto. Ah, me dices 90 grados. Muy bien. Un ejemplo de ángulo agudo, 25 grados. Muy bien. ¿Ya? De esa manera te voy a tomar un pequeño examen oral. ¿Ya? Así que tienes que aprenderte cada definición, como te he ido explicando. Después van a salir a la pizarra para calcular los ejercicios, diversos ejercicios de ángulos, ¿ya?
Muy bien, acá te estoy dejando una pequeña tarea que dice, escribe en el recuadro la clasificación de ángulos según su medida. No es necesario medir, ¿ya? En este caso no es necesario medir porque me pide la clasificación de ángulos. En el recuadro que ustedes ven van a colocar si es un ángulo agudo, un ángulo recto, un ángulo obtuso o un ángulo llano, ¿ya? Entonces, si ustedes desean pueden ir midiendo en casita, ya con el transportador, pero si no sabes con el transportador no hay problema, ¿no? Mirando el gráfico puedes observar qué clase de ángulo es. Por ejemplo, en el primer recuadro, ¿qué clase de ángulo es? Agudo, ¿no? Porque tiene la boquita C casi cerrada. Es menor que 90 grados. Entonces se le llama ángulo agudo. En el siguiente recuadro, ¿qué tenemos? Un ángulo recto. ¿No? Está un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ¿no? En el siguiente, ¿qué tenemos? Un ángulo, la boca está más abierta, ¿ve? Mayor que 90, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo es? Obtuso, ¿ve? Así puedo ir colocando en cada recuadro qué clase de ángulo es, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es la primera tarea. Tú lo vas a graficar bonito en tu cuaderno utilizando, ojo, regla. Me vas a utilizar bien la regla, ¿ya? Colocándome la flechita. Si deseas, puedes usar tus colores. Bien bonito, bien ordenado ese cuaderno, ¿ya? Que se entienda. Siguiente. Dice, halla el valor de X en cada caso, ¿ya? Está pidiendo en la letra A y la letra B. ¿Cómo voy a calcular? Es similar a los ejemplitos que yo te he ido dando, ¿ya? En la primera tenemos un ángulo recto. Vas a colocar 28 más X es igual a 90 grados, ¿no? En la letra B es un ángulo llano. Todo es un ángulo llano. Entonces vas a sumar pedacito más pedacito más pedacito. O sea, 60x más 50 grados es igual a 180 grados, ¿ya? Igual, de la misma forma, vas a calcular para la letra C y para la letra D. Mucha suerte, espero que se haya entendido hasta el momento. Cualquier consulta, cualquier duda, me hace saber mediante su tutora, ¿ya? Con ella yo voy a estar en contacto. Muy bien. Así que espero que hagas muy bien tus tareas en forma ordenada, utilizando tu regla, la regla. El transportador por ahora no utilices hasta que yo te enseñe en una clase presencial, ¿ya? Yo te voy a enseñar cómo usar tu transportador, pero eso sí, lo vas a llevar en tu cartuchera, por favor, ¿ya? El transportador. Muy bien, hasta acá me despido y por favor sigue las indicaciones que nos da el ministro de Educación, ¿ya? Así que no salgas de casita y cuídate mucho. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense.